Muy buenos días a todos, bienvenidos a su casa. Para los egresados que están presentes, gracias a los profesores y estudiantes que nos acompañan. El doctor Rogelio Mendoza Molina es licenciado en Sociología por la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, doctor en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y actualmente él es profesor del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Dentro de un listado bastante amplio de publicaciones destacan el libro Ser Docente, Hacerse Docente, la organización social de la profesión magisterial, trayectorias e identidades docentes en Tlaxcala, publicado en 2011, Discurso y Organización, capítulo del libro, Representación y Prácticas Institucionales, otro capítulo del libro, por mencionar algunos dentro de sus más de 20 publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos de revista y traducciones que ha realizado en su trayectoria académica. Para no quitarle más tiempo a su conferencia, titulada Un camaleón en el mundo del trabajo, notas, retazos y desvaríos de un sociólogo con alma de pirata, le cedo la palabra al doctor. Para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias por su aplauso. Fundamentalmente, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a dialogar, a platicar en la escuela donde yo me formé. Entonces, pues me da un enorme gusto, una tremenda satisfacción reencontrarme con compañeros de otros tiempos y pues ver las caras, ¿no?, de los jóvenes que pues ahora se dedican o esperan dedicarse a esta cosa, ¿no?, que pues es la carrera de sociología, quiere decir eso lo que quiera decir, ¿no?, y podamos hacer en la vida profesional pues, lo que también quiera decir lo que quiera decir, ¿no? Bueno, hace algunos años, en 2014, creo que cuando hicieron este primer evento, el profesor Erasmo, que no lo veo aquí, me invitó a la misma situación. Sin embargo, pues me enfermé de una manera un tanto fuerte, ¿no? Y justo cuando hacían este evento, ¿no?, en mayo del 2014, pues yo estaba en el hospital y ya no me fue posible venir, y creo que jamás se lo expliqué a Erasmo, ¿no? Y quería yo aprovechar hoy para disculparme, ¿no?, pero la vida no me permitió hacerlo. Bueno, la invitación que me hizo la profesora Yolanda, con quien tuve el gusto, ¿no?, de compartir nuestra experiencia de formación profesional, ¿no?, en los posgrados en el año 95, hace tiempo, no se le nota a ella, a mí sí, pero bueno, ya tiene algún tiempo, ¿no?, pues me invitó a que compartiera, ese es el objetivo, ¿no?, mi experiencia profesional. Menudo problema, ¿no?, imaginarse cómo compartir la experiencia de uno, ¿no?, en un campo profesional, ¿no?, sin revolver, ¿no?, esta cuestión, ¿no?, este relato con nuestros recuerdos, afectos, fobias, ¿no?, de lo que ha sido nuestra vida dentro de la escuela y en el mundo del trabajo. Entonces, este trabajo originalmente pensé llamarlo, ¿no?, Hacia una teoría general del análisis de las trayectorias profesionales de estudiantes universitarios, ¿no?, en México, pero me pareció demasiado pedante y libresco. Y entonces, pensando justamente en la naturaleza de mi experiencia en el trabajo, ¿no?, con esta etiqueta que es lo que es ser sociólogo, decidí nombrarle y autonombrarme, ¿no?, un camaleón en el mundo del trabajo. Un camaleón por dos razones, ¿no? La primera, porque nosotros cuando estudiamos en esta facultad, pues no teníamos no solamente maldita idea de qué era la sociología, creo que todos, ¿no?, sino que peor aún, no teníamos maldita idea de qué íbamos a hacer cuando saliéramos de la escuela, ¿no? Eso nos creó una tremenda angustia, ¿no?, unos tremendos temores a todas las personas que estábamos aquí, ¿no?, pues que realmente no teníamos ninguna idea de qué podríamos hacer allá. No había, allá en el mundo del trabajo, ¿verdad?, no había anuncios en el periódico que dijeran se solicitan sociólogos, no egresados de la Universidad de Veracruzana, ¿no?, como los economistas de la UNAM, ¿no? Pues no había eso. Nosotros mismos
para explicar qué era lo que sabíamos hacer, cómo podíamos trabajar, pues no lo sabíamos, ¿verdad? Elegir una carrera, comentaba con la profesora hace un momento, ¿no? Es un ejercicio muy extraño, ¿no? Las personas, los jóvenes, ustedes que están aquí y nosotros que estuvimos allá, ¿no? Pues tenemos que tomar una decisión con respecto a qué es lo que queremos hacer el resto de nuestra vida, ¿no? Sobre la decisión de optar por una formación profesional en la que nunca hemos estado. Entonces nunca sabemos qué es lo que hay allí dentro, ¿verdad? Entonces tenemos que decidir hoy sobre algo a lo que nos queremos dedicar dentro de 5 años, ¿no? Y cuyos contenidos desconocemos. En el caso de la sociología esto era tremendo, pero no es el único caso. Hay carreras, hay profesiones que pareciera que son muy transparentes, ¿no? Muy claras para los usuarios, ser médico, ser profesor, ¿no? O ser abogado. Sin embargo, seguramente ustedes deben conocer, ¿no? Experiencias, trayectorias profesionales, ¿no? De abogados, médicos y profesores que entraron a su profesión pensando que era una cosa, ¿no? Y pues algunos desistieron, ¿no? U otros se dieron cuenta de que era una cosa completamente distinta a la que se imaginaban. Trayectorias truncas de profesores, de médicos, de abogados, ¿no? Que se dieron cuenta que en sus carreras había demasiada sangre, demasiada grilla o demasiados niños, depende de la que hubieran elegido. La de nosotros era peor, porque ni siquiera sabíamos qué pasaba ahí adentro, ¿no? Esta era una cosa que estaba en formación, y a mí y a algunos de los que están en la sala nos tocó estar cuando no había egresado ninguna generación, ¿no? Nadie había salido a la calle, no sabíamos qué había del otro lado del espejo, ¿no? Y las nuevas generaciones, en aquel tiempo eran nuevas, pues veíamos o con ansiedad esperábamos a ver cómo les iba, ¿no? Le comentaba a la compañera Mirna Benítez, ¿no? Que pues para nosotros, ¿no? Casi un mito fundacional de nuestra profesión, pues para mí Mirna es la primera graduada, la primera persona que se tituló, que se atrevió a realizar un trabajo complejo y misterioso que era la elaboración de una tesis, ¿no? O sea, nadie nos graduábamos, nos daba pavor hacer esta cosa, que solo habían hecho Durkheim, Marx y cosas, ¿no? Muy especiales, y queríamos hacer además cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Eso era lo que nos proponíamos, ¿no? En aquel tiempo. Bueno, y ella fue la primera en que lo hizo, ¿no? Recuerdo, Alberto Niño, de su generación, fue el primer egresado que ganó un concurso de oposición, ¿no? Y no dábamos crédito, ¿no? O sea, una actividad que hacían personas, ¿no? Que estaban más allá del bien y el mal que eran nuestros profesores, ¿no? Pues había ocupado un lugar Alberto, que había salido de nuestro salón, ¿no? Era uno como nosotros, que había podido hacer cosas maravillosas, ¿no? Estábamos angustiados, ¿no? No sabíamos qué hacer. Recuerdo, ¿no? En nuestro último semestre, cuando íbamos en octavo, en una clase con el profesor Tirado, de sociología política, no sé si lleven esas cosas tan sofisticadas ahora, ¿no? Pero bueno, en el tercer curso de sociología política, ya terminando, ¿no? Todos que teníamos esa angustia, pero no la confesábamos, ¿no? Pues nomás lo sentíamos, ¿no? Porque pensábamos que los otros sí sabían, ¿no? Entonces, en ese último curso, quizá en la última sesión, ¿no? Una compañera veracruzana, no diré su nombre para evitar ser acusado de bullying, le preguntó a Tirado, ¿no? Al final ya íbamos saliendo, ¿no? A punto de ser asesores de partidos políticos, ¿no? De funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Le preguntó, ¿de qué puede trabajar un sociólogo? Pues todos nos volteamos a ver, esa no es pregunta de octavo, ¿no? Tenías que saberlo en primero, ¿verdad? Pero en realidad ninguno sabía, ¿no? Nadie sabía, no teníamos maldita idea de qué era esta cosa. Entonces así nos fuimos, ¿no? A trabajar. Pero me voy a regresar un momento para relatarles, ¿no? La experiencia de un joven cordobés, ¿no? Provinciano, más provinciano que ser jalapeño, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Que llegamos en 79 con 18 años, ¿no? A estudiar una carrera que no sabíamos qué era, ¿no? Y dentro de ella ocurrían cosas sumamente extrañas, ¿verdad? De la currícula, ¿no? Que teníamos en aquel tiempo, no sé si buena o mala, ¿no? Pues aquí estamos, ¿no? No podemos patear el pesebre, ¿no? Bueno, nuestra currícula era un compendio, ¿no? Era un compendio del marxismo, ¿no? En todas sus vertientes, ¿no?
teníamos materias tan precisas como los problemas actuales del socialismo, ¿no? Ahora pues ya competen a la historia, ¿no? Ya no son tan actuales, ¿no? Éramos expertos, discutidores alrededor de lo que había ocurrido en la Revolución Rusa, ¿no? Y de repente nos volvimos pues pasados de moda porque ya nadie hablaba de eso, ¿no? Afortunadamente la longevidad de nuestras vidas nos hizo que nos cogiera el 2017, que celebraran los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Y volvimos a adquirir popularidad, porque pues solamente nosotros sabíamos esas cosas, a nadie más ya le interesaba hablar de esto, ¿no? A Dios gracias, este año cumplimos 200 años, ¿no? De la muerte del nacimiento de Weber, que es también otra forma de morir. Bueno, ya tendremos material para conversar, ¿no? De cosas que pensábamos que se habían ido. Entonces uno entraba a la escuela, ¿no? a tomar cursos alrededor de estas batallas épicas ocurridas a principios del siglo XX, ¿no? Y muchas cosas parecidas, ¿no? Y la geografía política e intelectual de nuestra universidad reproducía una suerte de ambiente político real o imaginario que existía afuera y que se reproducía aquí dentro, ¿no? Uno entraba a los 18 años en el primer semestre, ¿no? Y bueno, si era recibido, si tenía la suerte de ser recibido por los compañeros, ¿no? De la línea trotskista, ¿no? Que pertenecían al Comité de Organizaciones para la Reconstrucción de la Cuarta Internacional. Una vez que podíamos decirlo de corrido, ¿no? Inmediatamente le daban su credencial, ¿no? Era el rito de iniciación, ¿no? Pues uno aprendía que los compañeros que estaban ligados a la izquierda revolucionaria latinoamericana, ¿no? Pues eran los enemigos. Si tenías la suerte de ser reclutado, ¿no? Por el bloque estudiantil revolucionario en algún tiempo, el Giro u otros nombres que adoptaron estas cosas, pues sabías que los compañeros de la Liga Obrera Marxista eran los enemigos. Pero esto no era cierto, ¿no? O sea, afortunadamente la vida, el tiempo y otra vez la longevidad nos permitió conocer con el tiempo, ¿no? A los malvados trozos y a los terribles gires, ¿no? Que no eran sino personas como nosotros, ¿no? Angustiados por encontrar una definición en sus vidas, ¿no? Y una definición con respecto a sus personas, ¿no? En su profesión y en la posibilidad de insertarse en el mundo del trabajo en algún momento. Parece ser que ninguno de ellos volvió a tomar alguna plaza roja, ¿no? Ni pasaron cosas, ni pasaron por cosas por el estilo, ¿no? Muchos de ellos los aprecio mucho y tengo la suerte de seguir teniendo algún contacto ocasional con estos compañeros, ¿no? Esa era nuestra formación, una formación extraña, ¿no? Donde nosotros reproducíamos esa vida política que hay adentro, ¿no? Y platicábamos, discutíamos permanentemente en todos los lugares donde podía discutirse. En los lugares supremos, las reuniones de junta académica que se prolongaban durante horas hasta llegar a la madrugada, y pensábamos que hacíamos algo maravilloso cuando nos íbamos hasta la una, ¿no? Nos fuimos hasta la una, maravillosa asamblea, ¿no? Donde nosotros aprendimos estas cosas, pero seguíamos discutiendo en la calle, seguíamos discutiendo, ¿no? En los lugares donde nos reuníamos. Y les voy a decir algo que quizá no sea correcto decirlos, pero atrás del edificio G le llamábamos a ese rincón el cubículo, donde continuaban nuestras reflexiones teóricas, rociadas de una generosa cantidad de cerveza, ¿no? Que bueno, al amparo de un silencio cómplice de Jesús Morales, que era el director en aquel tiempo de la... Bueno, ya estoy dando nombres, ¿no? Digo, que queríamos mucho, ¿no? Y que veo que el auditorio tiene ahora su nombre, ¿no? Que no sé, yo creo que nos entendía, ¿verdad? Nos toleraba o probablemente nos temía, ¿no? En todo caso, por cualquiera de las razones que fuera, ¿no? Pues el cubículo era nuestro cubículo, ¿no? Y ahí aprendimos muchas cosas, discutimos muchas cosas, arreglamos muchas cosas, siempre en teoría, ¿no? Pero bueno, la pasamos muy bien, ¿no? Pero llegó el momento en que inevitablemente tuvimos que salir al campo, ¿no? Al campo, al trabajo, etcétera. Y entonces pues ahí cada quien empezó a moverse pues con las uñas que tenía para rascarse, ¿verdad? Muchos compañeros que yo conozco, no quiero decir que conozco la trayectoria de todos, ¿verdad? Pero pues había aquí compañeros que eran profesores normalistas ya antes de regresar acá, y regresaron a sus trabajos o continuaron en sus trabajos, ¿no? No sé si potenciados por las cosas que habían aprendido aquí, ¿no? Si tenían beligerantes discursos, ¿no? De Rosa Luxemburgo, ¿no? Para regresar a sus sindicatos, ¿no? Pero algo hicieron en aquellos lugares, ¿no? Algunos se volvieron dirigentes, ¿no? Exitosos, ¿no?
las organizaciones de profesores y andan por ahí todavía trabajando. Otros son dirigentes políticos, ¿no? Bueno, Morena es dirigida a nivel estatal por un egresado de esta facultad, que era de la izquierda revolucionaria, no sé qué era enemigo en aquel tiempo. Y bueno, él está dirigiendo digo, no sé si por sociólogo, ¿no? Pero pues uno tiene que hacer marketing, ¿no? De lo que de la profesión que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hemos incursionado en distintos lugares, en distintos trabajos, y supongo que cada una de las experiencias particulares que nosotros vivimos, que todos vivimos, pues nos las explicamos, ¿no? Tomando como punto de partida la formación que tuvimos en esta escuela. Yo creo que la mitad debe ser cierto y una mitad tiene que ver, ¿no? Con esta perspectiva que desarrollamos nosotros, ¿no? Desde nuestro propio punto de vista, desde nuestra experiencia biográfica, que le imprime pues siempre alguna distorsión a este proceso, ¿no? Dice el buen Gabriel García Márquez, ¿no? Que era una lectura común en aquel tiempo para todos nosotros. Espero que lo siga siendo aquí. Yo, donde trabajo en la Ciudad de México, los estudiantes, pues como siempre todos nos quejamos, ¿verdad? Cada vez menos conocen a García, ¿no? Uno les pregunta y pues no le han leído. Yo en aquel tiempo recuerdo que todos leíamos a García Márquez, ¿no? Porque Jalapa se ha caracterizado por ser o era una ciudad ligada a la cultura, a las letras y a la belleza. Desde luego que la belleza corría por cuenta de los veracruzanos, pero los demás leíamos, ¿no? Lo que tenía que ver con las letras y con la cultura. Entonces Gabriel García, cuando hizo le digo García como le dicen a Alta López, ¿no? No sea duro. García Márquez dice en su biografía, no sé si la recuerden, que la vida no es como la vives, sino que como la recuerdas, ¿no? Esa es la única parte de nuestra experiencia que tiene algún sentido, ¿no? De todos los acontecimientos que seguramente habrán ocurrido en esta escuela y yo no formé parte, pues no tienen que ver con mi experiencia. Pero estos pedacitos, ¿no? de experiencia de los que yo recuerdo, ¿no? El primer profesor que entró a la escuela de nuestras filas, la primera compañera que se graduó, la dicha de conocer a César Guevara, que me ayudó a graduarme 8 años después de haber egresado, ¿no? Pues son recuerdos invaluables, ¿no? Que se quedan en nuestra experiencia, ¿no? Y que bueno, hace que tengamos un cuadro de alguna naturaleza de nuestra escuela. Bien o mal, ¿no? No podría saberlo. No sé qué tanto influyó en mí, cómo podría yo explicar el papel que juega aprenderse de memoria los primeros capítulos del Capital, ¿no? En las tortuosas incursiones por la economía del profesor Sandoval, pero sin embargo somos ¿verdad? Y esto es lo que somos ahora. Y si alguna capacidad tenemos o alguna habilidad hemos desarrollado, pues algo habrá tenido que ver esto. Algo habrán tenido que ver esas interminables discusiones que nos enseñaron a ser diestros en el combate argumentativo, ¿no? Pues no teníamos otra cosa que hacer en aquellos tiempos, ¿no? Les voy a comentar algo que me pasó hace poco tiempo, referido a nuestras aventuras en el cubículo atrás del edificio G. Conocí a un compañero en el doctorado de Tlaxcala, ¿no? Bueno, estudiamos juntos, nos hicimos amigos, y una vez lo volví a ver en la Ciudad de México, con su novia, una muchacha joven, no es bueno, joven, los dos, yo soy que no soy joven. Bueno, el punto es que la muchacha esta jalisciense, estudiante de una maestría, pues yo que estábamos, hable y hable, ¿no? Como aprendimos a hacerlo en aquellos tiempos, ¿no? Él no estudió. Pero entonces ella le preguntó, ¿no? ¿Cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo le hacen para tener o tanto rollo para estar platique, ¿no? Y entonces, yo le dije, bueno, pues yo lo que recuerdo es esto, que no puedo recordar otra cosa, ¿no? Pues es lo que recuerdo, ¿no? No lo que viví, lo que recuerdo. Entonces le dije, pues eso, ¿no? O sea, íbamos detrás del edificio y discutíamos durante una buena cantidad de horas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y mi compañero se volteó así, paternal, ¿no? Como diciendo, ya te lo había explicado, y le dice, ya te lo había dicho, la pedagogía de la caguama. ¿No? Esa pedagogía, creo, ¿no? Cumplió un papel importante en nuestras vidas, ¿no? Cada vez ya más limitada, con prescripciones médicas, este tipo de formación teórica para nosotros ya ahora, pero pues queda el recuerdo, ¿no? Y bueno, esa fue
esa fue nuestra vida. Creo que cosas maravillosas, ¿no? Y como todos, pues pensamos que ese tiempo fue mejor. Seguramente ustedes saben que el tiempo mejor fue el de los que egresaron en 2015, escuchaba hace un momento, ¿no? O los que van a egresar dentro de 2 años. Nosotros sabemos que el mejor periodo empezó en 79, ¿no? Eso. La otra, la del camaleón, ¿no? Que quiero decir, bueno, pues salir de allí, ¿no? Fuimos a trabajar de muchas cosas, ¿no? Personalmente, yo, ¿no? O sea, por eso digo que camaleón. Y camaleón en un doble sentido, decía hace un momento. Camaleón por la capacidad mimética de poder volvernos, ¿no? Lo que el puesto de trabajo, lo que el lugar nos exigía en aquel momento, ¿no? Y camaleón también en el sentido de Jean-Paul Sartre, ¿no? No en el sentido filosófico, sino en el de sus ojos, que era capaz de dirigir la atención hacia 2 puntos al mismo tiempo. El camaleón tiene esa habilidad, ¿no? de poder mover, ¿no? De manera independiente sus 2 ojos y ver distintos puntos al mismo tiempo, que creo que es una de las capacidades que creo que nos dio la escuela, nos dio la sociología, ¿no? O la aprendió uno a los trancazos de la vida. Chistes que ya estamos empaquetados y pues pensamos que fue por ahí. Entonces yo trabajé en muchas cosas. Salí de la universidad convertido en un sociólogo dotado de una artillería, ¿no? De alto peso, ¿no? Para defender los derechos de los trabajadores, para propugnar la pertinencia de la organización sindical, ahora en franco descrédito, ¿no? Y fui a parar a Petróleos Mexicanos, ¿no? Mi primera impresión, ¿no? Porque yo sí sabía que no sabía para qué servía, ¿no? Pues es que mi trayectoria profesional había fracasado, ¿verdad? No lo decíamos, solamente lo sabíamos, ¿no? Que estaba uno trabajando ahora como un obrero, ¿no? Y no habíamos cumplido la promesa de la formación profesional, la movilidad social, etcétera, o al menos el estatus que podía brindar un título universitario. Sin embargo, creo, ¿no? Insisto, es mi experiencia. O sea, creo que esta formación me permitió entender muchas cosas de la vida, ¿no? De la comunidad donde yo estuve trabajando, de los trabajadores y también de la lucha sindical, ¿no? No sé si por sociólogo, por grillo, por jarocho, ¿no? Llegamos a este lugar y bueno, ocurrieron cosas maravillosas para lo que entendíamos en aquel tiempo que era hacer cosas maravillosas, ¿no? Y arrebatamos el sindicato, ¿no? Del STPRM, ¿no? A los dirigentes nacionales, a los que perpetraron el Pemex Gate, ¿no? Arriesgando nuestras vidas, ¿no? Pero fuimos tremendamente eficientes, ¿no? Creo que ya es más difícil ser eficiente ahora, ¿no? Pregúntenle al Baster. Pero en aquel momento hicimos esta cosa, ¿no? Entonces salir de la universidad, volverse trabajador y sindicalista, ¿no? Pues yo creo que llevábamos un plus que nos permitió trabajar en aquel lugar. Entonces el primer color de camaleón, ¿no? Pues me volví líder sindical sin saber, ¿no? Estas cosas que leíamos en nuestros textos, ¿verdad? En los cursos, ¿no? Sobre el movimiento obrero, ¿no? Maravillosos, pues nos tocó vivirlo. O al menos eso yo me imaginaba, ¿verdad? Me sentía el héroe de la película, ¿no? Porque pensaba que era Wilhelm Wolff, el paladín del proletariado, al que dedica el capital Marx, ¿no? Bueno, entonces me volví trabajador y sindicalista, ¿no? Al rato estábamos formando el PRD, ¿no? Y nos volvimos dirigentes del PRD también. Por buenas o por malas razones, fui a parar a la Ciudad de México a hacer una maestría. Y entonces voy ahora a ilustrar, ¿no? Mi paso por la formación en los posgrados, nuevamente, no de la manera formal en que podría relatárselas, ¿verdad? Fuimos a un programa profesional que tiene 5 áreas, donde y hacemos esto, nos dedicamos a hacer esta cosa, ¿no? Sino desde esta experiencia personal que vivimos quienes realmente estamos enfrentando la vida sin tener muchas certezas alrededor de lo que ocurre, ¿no? Entonces me fui a México en el 95 y tuve el gusto, ¿no? Hasta ahora de conocer a Yolanda, ¿no? Y estudié una maestría en sociología del trabajo. Quiera decir eso lo que quiera decir, ¿no? Y bueno, imagínense, no solamente había tenido esa angustia alrededor, todavía no he trabajado de esa cosa, ¿no? Solo estoy relatando ahora, no había tenido el gusto de trabajar de esta cosa, ¿no? Entonces me fui a un programa, ¿verdad? Otra vez sin saber de qué se trataba, ¿no? Pero ya con una angustia mayor, ¿no? No solo había estudiado una profesión gelatinosa, ¿no? Cuyos puestos de trabajo pues ni existían, eso ya ni gelatinosos, ¿no?
esos eran invisibles, ¿no? Pero además con un déficit social y temporal que implicaba el haber tenido 8 años de haber egresado, ¿no? Y uno, como siempre, ¿verdad? Se empieza a ver las patas de gallo en el cerebro y entonces se sentía uno desfasado, ¿no? Más provinciano todavía, si me sentía provinciano en Jalapa, ¿no? Pues en Iztapalapa, ¿no? No solamente te sientes provinciano, sino te confundes con los chacas, ¿no? Entonces, bueno, entre ese programa, comprendiéndome, ¿no? Una suerte de solterón de la academia, ¿no? Llegando tarde a encontrarme con mi princesa azul, que era la maestría, ¿no? Bueno, y entonces ahí, pues yo llegué con mis alertas, ¿no? A nadie le decía de mis inseguridades, ¿verdad? Pero desarrollé una estrategia, ¿no? Pues para que no se notaran mis inseguridades y pudiera yo resolverlas sin que se diera nadie cuenta, ¿no? Eso es lo que entiendo ahora, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue dedicarme a observar lo que hacían, ¿no? O sea, jamás me imaginé que podría compararme ya con esta gente que al menos estaba 8 años adelante de lo que hacíamos nosotros, venía de esta escuela marxista y trasnochada, ¿no? Imagínense todas las cosas, cada vez que me veía en el espejo, pues veía a Lenin y decía, no, ya, ¿quién te va a querer así? ¿No? Bueno, entonces lo que hice fue dedicarme a observar lo que hacían, ¿no? Porque de veras tenía angustia, ¿no? Digo, ya que me toque hacer el numerito, pues yo no sé qué voy a hacer, porque no sé hacer esta cosa, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía es observar lo que hacían, todo lo que hacían, era un metiche de tiempo completo. No hay un solo examen de grado entre el 95 y el año 2000, allí donde estaba yo en la UAM Iztapalapa, en el que no hubiera yo asistido, ¿no? No solo me sentía un solterón, sino que me comportaba como un tío solterón. Iba a todas las bodas, escuchaba las presentaciones, ¿no? Con mi bolsita de arroz y al final, cuando se graduaba, pues lo lanzaba para que vieran que era parte de la familia. Pero en realidad era un polizonte, ¿no? Que quería saber qué era lo que hacían, ¿no? Y fíjense lo que me pasó. Y entonces, pues, empecé a sentir alguna seguridad. O sea, yo lo que vi, lo digo bien, ¿no? O sea, yo creo que ojalá, no digo no se vaya esto a tomar una suerte de pedantería, pero lo que yo vi es que hacían cosas muy ingenuas, ¿no? Yo, el provinciano, ¿no? Yo, el peor sorjuano, ¿no? Pero yo veía que hacían cosas muy curiosas, ¿verdad? O sea, hablaban con mucho boato, presentaban trabajos que pretendían haber hecho una investigación exhaustiva en programas avalados, ¿no? Por el Consejo Nacional de Ciencia, etcétera, etcétera, pero vi cosas muy curiosas, ¿no? Que yo no comprendía, ¿no? Entonces eso hizo que empezara a preocuparme por un área de la actividad profesional, que es la metodología, que era también una cosa rara que aprendíamos en la escuela de manera formal con algunos manuales, ¿no? Y siempre que veíamos el documento veíamos las cosas y parecía que no encajaban en estas cosas que teníamos, ¿no? Y entonces me empecé a preocupar por esa parte para mí, ¿no? Para sortear el pase, ¿no? Entonces aprendí que podía hacer muchas cosas, ¿no? O sea, que lejos de estar sometido, ¿no? a la autoridad, a la tiranía, a las políticas, a lo que ustedes quieran, a la cultura de los programas, ¿no? Si ponía atención en lo que estaba ocurriendo, y ese es el camaleón que tiene los ojos mirando para distintos lados, ¿no? Un ojo al programa y otro al día del examen, ¿no? Un ojo a la obra y otro a la tramoya, ¿no? Entonces me dediqué a ver estas cosas y me di cuenta que podía hacer cosas, ¿no? Que podía entender cosas. Yo me imagino, ¿no? Que esa capacidad de estabilidad, ¿no? No sé si deliberadamente, ¿no? Producida, pues era resultado de estas discusiones escandalosas, de la obligación que teníamos de revisar los textos de cada cosa del maestro Amezcua, ¿no? ¿Quién sabe por qué servía, ¿no? Pero discutíamos con gran vehemencia, ¿no? De las rupturas de 1923, ¿no? Como si hubieran ocurrido apenas ayer, ¿no? Como si tuviéramos que responderle a alguien todavía. Pero creo que esa exigencia, ese orden, pues nos dio alguna cancha, ¿no? Que me permitieron ver esta cosa. Y entonces eso ya me permitió tener movimiento, ¿no? Autónomo, ¿no? Ya no espantado, ¿no? Empecé a caminar ya sin miedo en el DF, ya no me agarraba el sombrero para cruzar las calles, ¿no? Y me sentía más citadino. Cuando estudié yo sociología del trabajo, después de haber ya estado en el trabajo, en el sindicato, etcétera, etcétera, ¿no?
pues yo entré a un programa que pues, tenía sus propias costumbres, ¿verdad? Entonces nos indicaron cuando llegamos allí que solo tenían 5 líneas de trabajo y teníamos que ajustarnos a las 5 líneas, lo cual creo que eso está correcto, ¿verdad? Pues no pueden ofrecer de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Si solo tienen 5 especialidades o 5 líneas de trabajo. Pero yo hice un descubrimiento trascendental cuando estudié esta cosa. Me di cuenta que la sociología del trabajo no me gustaba, lo cual es tremendo. Creo que cuando ya le entendí dije, era eso, ¿no? Entonces ya no quería yo trabajar esa cosa, ¿no? O sea, ya no me gustaba, ¿no? Dije, pero pues ya estaba ahí, ¿no? Y a esa edad, imagínense, ¿no? A los 30, ¿no? Y arrepentirse en la iglesia, pues es una libertad que uno ya no puede permitirse, ¿no? Entonces decidí llegar hasta el final, ¿no? Y los temas que tenían ahí pues eran los temas clásicos de la sociología del trabajo, sindicalismo, reconversión industrial, y no sé, cosas tremendamente del trabajo. Pero quiero decir algo antes. Un profesor en el curso dijo una vez una cosa maravillosa. No sé si vieron la película de Matilda, a mí creo que me pasó así. Dijo que el trabajo era un pretexto. Dice, lo que hacemos aquí es sociología, el trabajo es un pretexto. Y entonces para mí eso fue una verdad maravillosa, ¿verdad? Dije, entonces no tenemos que hacer necesariamente una cosa de esta naturaleza. Claro, el programa sí, ¿no? Porque es la obligación de que tengan el sello de origen en las cosas que allí producimos, ¿no? Entonces en aquel tiempo estaba yo fascinado, ahora ya no tanto, ¿no? Pero en aquel tiempo estaba fascinado por los trabajos de un señor que se llama Sergei Moscovici, que pues había generado una teoría que se llama la representación social, que me pareció muy divertida, muy innovadora, aparte la pudieron llevar a cualquier lado, ¿no? Era mi juguete preferido en aquel momento, ¿no? Entonces pues si yo presento un trabajo de representación social, pues me expulsan del sindicato, del programa, ¿no? Era ese en el que estaba trabajando. Entonces yo lo que hice, ya viendo cómo hacían las cosas, y un poquito cómo operaban estas cuestiones, ¿verdad? Pues yo hice una combinación de estas cosas, les di un poquito de trabajo a los del programa, me dio un poquito a mí de lo que pensaba que era importante el trabajo de Moscovici y de la representación social. Y entonces hice un pomposo trabajo, al menos en su título, no lo lean porque verán que no es tan pomposo, ¿no? Pero el título se llamaba La representación social de los procesos de reclutamiento político en sindicatos federados en México. Pero yo advertí que era camaleón, no dije que sabía, sino que podía ser como que sabía, que era esto realmente importante. Entonces para mí fue muy aleccionador ver que uno podía empaquetar un producto, si entendía lo que estabas haciendo y vendérselo ya al cliente sin que se diera cuenta que te lo estabas transando, ¿verdad? O poder gestionar, movilizar tus intereses profesionales, vocacionales, o simplemente, porque te había fascinado la teoría de este cuadro, de poder hacerlo, Entonces me pareció maravilloso, y ya pude graduarme con esta cosa rara, que espero que esté, como sabíamos, en aquellos tiempos, siendo objeto de la crítica roedora de los ratones, o menos que eso, Bueno, pero ya cuando entré al doctorado, pues ya sabía cómo funcionaba esta cosa, ¿verdad? O sea, ya estaba yo, obviamente más viejo, Ya no me había quedado, eso es muy importante, lo cual me daba tremenda seguridad, o sea, ya había yo salido, me daba una tremenda seguridad, entonces sabía cómo funcionaba esto. Entonces mi decisión, alrededor de, pues ahora que quiero estudiar, dice, pues ahora sí algo que te apasione. Eso no existe, Salvo que tú lo creas, ¿verdad? O sea, que te apasione algo que está contenido en el catálogo, que está ahí avalado por el CONACYT de las universidades, ¿verdad? O sea, algo que te apasione siempre y cuando lo que te apasione vaya de los programas de pedagogía, los de sociología en esta unidad. Entonces las posibilidades de apasionamiento son muy limitadas, Pero yo ya sabía que eso era un mito, Entonces entré a un programa en estudios organizacionales que me tocó conocer su surgimiento, y también enterarme de que habían entrado al padrón, lo cual quería decir que pues íbamos a ser sujetos de la asignación de una beca, entonces de repente pues ya no vi tan con malos ojos, a esta oferta curricular. Dije, pues no está tan mal, ¿verdad? Pensándolo bien, Entonces entré por esas razones. Desde luego que podría dar la versión institucional, ¿verdad? O sea, porque creo que es muy importante, conocer las organizaciones de México para poder analizarlas, identificar los grandes problemas nacionales e intervenir con eficiencia y eficacia en la
Pero no, yo no hice eso, ¿no? O sea, yo dije aquí hay una oportunidad, está cerca, en la misma unidad donde yo trabajaba, etcétera, y me metí ahí. Este es un programa de administración mezclada, ¿no? Con este rollo de la multidisciplina, ¿no? Pues entonces igual hay de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Sociología de la organización, antropología de la organización, lo que ustedes quieran, ¿no? Con ese apellido. Y entonces, pues ya allá adentro pues estaba en otro campo, ¿verdad? Donde trabajan estas cosas, productividad, competitividad y cosas pues que también a mí no me gustaban, ¿no? Si no me gustó, ¿no? La sociología del trabajo, pues la administración y les cuento, ¿no? Era mucho más aburrido. Para entonces ya tenía otro juguete, ¿no? Ya no éramos Bovichi, sino que me había enamorado de las distintas perspectivas que analizaban mi lenguaje como un instrumento que podía producir realidades, intervenir, ¿no? En el curso de los acontecimientos, y estaba yo fascinado con esto. En gran medida, ¿no? Mi experiencia con el trabajo anterior, ¿no? Pues tenía que ver con esta cosa, en los hechos, en la práctica, ¿no? Entonces me pregunté, pues ahora cómo le hago con estos, ¿no? Pero ya con la experiencia anterior, digo, si yo quiero trabajar lenguaje y a estos no les interesa esto, ¿no? Entonces me inventé, ¿no? Una cosa que le llamé discurso gerencial, ¿no? Y entonces dirigí mi atención, ¿no? A ver estas cosas que yo quería ver, pero dentro de las empresas y las organizaciones, ¿verdad? Con esta etiqueta, ¿no? De otro camaleón, ¿no? Se disfrazó de administrador, ¿no? Y fíjense que con el tiempo, pues terminé siendo profesor del departamento de organización del programa donde hice el doctorado, ¿no? Adoptando nuevamente esta actitud mimética, ¿no? Entonces creo que esta habilidad para poder poner atención en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Puede permitirnos, debería permitirnos, o me imagino yo que me permitió, hacer un par de operaciones que de repente es muy complicado lograr hacer en un lance en nuestras propias vidas, ¿no? Vivir la vida y analizarla al mismo tiempo, ¿no? O sea, vivir lo que estamos viviendo dentro de las instituciones, ¿no? En este caso de formación profesional, ¿no? Y analizarla al mismo tiempo, ¿no? Entonces esa es la condición, ¿no? De estrabismo camaleónica, ¿no? Y a partir de allí, pues empecé a poner atención en estos procesos, ya viviendo, ¿no? En el mundo del trabajo, ¿no? Y bueno, la idea era hablar de las experiencias de trabajo desde una profesión donde no tenemos maldita idea de qué vamos a hacer en el trabajo, ¿no? Y bueno, pues las primeras cosas que uno es imaginarse que en el Universal, ¿no? El periódico, aparecen ahí, ¿no? Ofertas de trabajo para sociólogos, eso jamás ocurre, ¿no? Eso quien les diga lo inventó, ¿no? Yo viví una experiencia así. Otro compañero de mi generación, Juan Ramírez, el primero de los que se atrevió a irse, ya no solo de los límites aquí de la unidad, ¿no? Sino que salió del Estado, al menos de nuestro grupo, y se fue a trabajar a Villahermosa, y me tomó el pelo. Me mandó una carta, en aquel tiempo no había correos electrónicos, ¿no? Y me dijo, debes venirte para acá. Uno baja de la DEO, cruzas la calle y dice, se solicitan sociólogos. Yo no lo pensé, agarré mi maleta y me fui para allá, ¿no? Cuando me bajé de la DEO salí a ver y no había ningún anuncio, ¿no? Me pasé 2 meses sin encontrar trabajo y no había ningún anuncio, ¿no? Me engañó el miserable, ¿no? Y me engañó porque pues éramos tan amigos que decía, vete para acá, ¿no? ¿Cómo lo convenzo, no? Y anduve ya también trabajando un tiempo por allá. Pero quiero relatarles algo, ¿no? Que vivimos en esta idea de cómo gestionamos nuestra profesión y nuestro trabajo. Trabajé durante 9 años en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ¿no? Y allí varios compañeros, ¿no? Con los que egresamos, pues andábamos igual buscando trabajo de algún espacio donde entráramos, ¿no? Entonces trabajaba en una maestría en Ciencias Sociales, ya casi acabo. En una maestría en Ciencias Sociales, ¿no? Y pues teníamos compañeros, ciencia política, ¿no? De ahí de Iztapalapa, ¿no? Que pues andaban buscando empleo. Entonces un compañero me dijo, oye, ¿no hay chamba allá en Tlaxcala? Digo, pues no sé. Pero déjame ver, ¿no? Entonces fui a mi programa, la maestría en Ciencias Sociales, y les hice una propuesta audaz. Les dije, ¿qué les parece si abrimos un área de política pública? Dijeron, órale, ¿y dónde sacaste eso? ¿Quién sabe de eso, no? Digo, bueno, pero mira, y hay problemas allá afuera, ¿no? Fox estaba de moda, su Secretaría de Política Pública, ¿no? Un rector de la universidad estaba colocado como gobernador en ese momento, ¿no? Yo les decía que era
Ya, es que no tengo mis lentes. Que era necesario crear el Departamento de Política Pública, ¿no? Ahí los estuve machacando y persuadiéndolos de la necesidad de crear un área de esta naturaleza, etcétera, hasta que los convencí. Quizá por mi brillante argumentación o quizá por la ambición que tenían de poder servirle al gobernador del estado, ¿no? Con un insumo, ¿no? Pretendido de ciencia para la política, ¿no? Como lo hizo Fox. Entonces me dijeron, vamos a abrir el área de política pública, pero ¿quién la va a atender? Dije, bueno, yo conozco a alguien, no sé si quiera, ¿verdad? Pero pues le voy a hablar. Y entonces le digo, vete compadre, que esta tranza ya se hizo. Hasta la fecha yo digo, coordina el Departamento de Política Pública, ¿no? Que nos permitió crear un puesto de trabajo, un área para personas, ¿no? Que se fueron incorporando a esta universidad sin pedir un favor, sin imaginar que había un puesto de trabajo diseñado específicamente para nosotros, sino que creo, ¿no? Que gracias al desarrollo de esta habilidad que le nombré así, ¿no? De poder mimetizarnos, de entendernos que no hay una realidad, un puesto de trabajo ahí afuera para nosotros, ¿no? Sino que esto es también una disputa. Una disputa social que siempre se está moviendo, que siempre estamos peleando, a veces sabiéndolo, a veces no, por la definición, ¿no? De nuestras profesiones y de su capacidad de insertarse en el mundo del trabajo. En 2000 ahorita les digo que 16, ¿no? 16, sí, a finales del 2016, el gobierno mexicano trató de descalificar a las enfermeras de este país, ¿no? Y esto acaba de ocurrir hace poco, ¿verdad? Se está moviendo, ¿verdad? Y las enfermeras sacaron sus agujas, ¿no? Y sus catéteres y amenazaron, ¿no? Con ponerle una sonda al secretario de Salud y tuvo que regular, ¿no? Sobre la implantación de esta medida. En ese mismo año, a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional también trataron de convertirlos en técnicos profesionales y provocaron uno de los movimientos políticos más violentos en una universidad donde, violento me refiero a la vitalidad, no a la violencia física. 4 meses de huelga, ¿no? Y una discusión alrededor de la refundación del Instituto Politécnico que no ha terminado, que ya le costó la cabeza a Faznar y parece ser que le va a costar la cabeza del tipo que está en funciones, ¿no? Entonces, bueno, la idea era esta, ¿no? Compartir las experiencias, me imaginé, ¿no? Que decirles al menos cómo lo viví yo, ¿no? No sé si sea la mejor manera. Tampoco sé si sea cierto lo que les dije, ¿no? Y las cosas pasaron por lo que yo digo que pasaron, ¿verdad? Porque pues igual me echo mucha crema, ¿no? Y no ocurrieron las cosas. Entonces voy a terminar con una anécdota maravillosa, ¿no? Cuando llegamos en 95 a México, estaban ocurriendo en ese momento los errores de diciembre, los errores de los efectos de diciembre. Entonces, de 12 compañeros que entramos al programa con la promesa de que recibiríamos una beca, nos anunciaron que teníamos que decidir quién de los 12, ¿no? La mitad, 6, teníamos que dejar de tenerla, ¿no? Me tocó, ¿no? Pues leninista, quien quería en ese tiempo, ¿verdad? No, pues de podemos prescindir, ¿no? Entonces 6 nos quedamos sin beca, ¿no? Y entonces lo que hicimos nosotros, fíjense, el 16 de abril del año 95, en la jornada, en el Correo Ilustrado, apareció una carta donde denunciábamos que el CONACYT había reducido en 50% el otorgamiento de las becas, ¿no? Y que éstas las había asignado de manera irregular. Eso le pusimos ya calientes, ¿no? Pues sí, me chingó, pero que todo México se entere, ¿no? Bueno, que lo publicamos, ¿no? Lo mandamos en febrero. Y hasta el 16 de abril apareció esa publicación, ¿no? Fíjense, de febrero hasta el 16 de abril. Pero ese domingo 16 de abril, en el proceso, apareció un reportaje sobre los estudiantes que estaban en París varados porque ya no les estaba llegando la beca a ese lugar. El lunes apareció un artículo en el 1+1, ¿no? Donde explicaban la misma situación para los estudiantes del Estado de México. El martes, el profesor Axel Didrikson, que fue profesor de nosotros, ¿no? En 79, ¿no? Elaboró un artículo en el 1+1 que se llamaba La rebelión de los becarios. Ahí estábamos nosotros, ¿no? Y en la rebelión de los becarios se tomaban los datos de nuestra carta, ¿no? De la carta esta chiquita que nosotros habíamos hecho, ¿no? Fíjense, eso
ante los ojos del CONACYT, se imaginaron que éramos un movimiento orquestado por quién sabe qué fuerza maligna, ¿no? Por algún innombrable, ¿no? Imagínense, ¿quién es capaz de echarte a andar a la jornada, al 1+1, ¿no? Al centro de investigaciones sobre la universidad, ¿no? De un solo golpe, ¿no? Y ahí estábamos nosotros parados arriba. Bueno, dicen, no, pues sí fuimos nosotros, ¿no? Se espantaron, ¿no? Nos mandaron a traer, ¿no? Ya con esta capacitación bellesca que teníamos acá, ¿no? Se espantaron, ¿no? Nos mandaron a traer y nos dijeron, ya les vamos a pagar su beca. Pero retroactiva. Solamente el rector quiere saber de dónde sacaron esa información, ¿no? Eso es lo que los tenía angustiados, ¿no? De dónde sacamos los datos tan precisos. Y entonces un compañero, Jaime Gallegos, ¿no? Un chilango, le dijo, pues es muy sencillo, somos 12, le dieron ascenso, eso es y lo de la asignación irregular, dice, bueno, si una persona que ingresa un programa que esté en el padrón, regularmente le dan una beca, si no se lo dan es una irregularidad. ¿No? Entonces, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe, ¿no? Si esta cosa que les he platicado, pues pasaron exactamente así las cosas, ¿no? O sea, lo importante es que mi recuerdo quedó de esa manera. En esta película siempre soy el héroe, ¿no? Entonces, maravilloso, ¿no? Y pues así es como recuerdo mi escuela, así es como recuerdo mi vida, ¿no? Y espero poder recorrer, ¿no? La Jalapa que yo conocí. Así que de aquí voy a la rotonda a comer unas memelas. Ayer a la escondida aquí atrás a tomar la más rica torta de mariscos que he comido en mi vida para conducirme hasta el sitio de Chico Julio, que me han dicho que se ha actualizado tanto que ahora hasta dejan que entren mujeres a comer aquí en aquel tiempo no ocurría, ¿no? Ya entonados iremos a parar con doña Pina, que en paz descanse, ¿no? Justamente para comer aquellos tacos de delicioso guisado picosísimo, ¿no? Que le bajaba la borrachera al más intoxicado, ¿no? Solamente para esperar ver los primeros rayos del sol allí enfrente de los lagos, comprar una caguama y empezar de nuevo, ¿no? Muchas gracias.